Grabación y vamos a comenzar entonces compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación de esta noche. Muy bien. Perfecto, entonces estamos en nuestro estudio titulado La cuestión escatológica por una escatología sencilla y bíblica. Ese ha sido el propósito de esta serie de estudios, básicamente poder ver la doctrina de las últimas cosas de una manera sencilla y de una manera bíblica. Todo esto debido a la gran cantidad de información que existe en redes sociales, en YouTube y también la literatura, y por qué no decirlo, dentro del ambiente cristiano, la visión más popular, o la visión escatológica más popular, es la que básicamente en Latinoamérica la mayoría de las iglesias cristianas cree, pero vamos a ir un poco entendiendo lo que la escritura señala en cuanto a esto, no porque algo, ya lo vimos en el pasado, no porque algo sea popular realmente bíblico. Y tenemos que ir a la escritura, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice para realmente comprender cuáles son las cosas que Dios nos enseña en cuanto a los últimos tiempos. Un breve resumen de lo que vimos la próxima semana lo daré a continuación, no sin antes anunciar que esta clase, la número 8, vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo y principalmente algunos aspectos preliminares de esta. Ya vamos a seguir durante las próximas semanas, Dios mediante, tocando esta temática, porque realmente es mucho el paño que tenemos que cortar, pero hoy vamos a comenzar con unos aspectos preliminares que son fundamentales también para poder entender esta doctrina desde una perspectiva evidentemente bíblica. Muy bien. La semana pasada, no olvidemos, vimos cuál era el método del modelo escatológico manifestado en el Nuevo Testamento. Dijimos cómo el propio Señor Jesucristo y también escritores del Nuevo Testamento como el apóstol Pablo hablan de siglos y hacen una distinción entre el siglo presente y el siglo venidero. Y estuvimos revisando varios pasajes para poder comprender cómo es que el Señor nos muestra precisamente este sistema del siglo presente y el siglo venidero, porque podríamos nosotros concluir que ese corresponde al modelo escatológico natural de las escrituras, propio, interno de las escrituras, no poniendo un sistema nosotros, sino más bien leyendo la escritura y notando cómo es que la propia Biblia nos enseña la división del tiempo. Hay dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Y dijimos, ¿cierto?, que el siglo presente corresponde al tiempo y al sistema también de pensamiento, ideología, entre otras cosas, que vemos desde la creación, la caída, ¿cierto?, hasta el punto de inflexión que vendría siendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese periodo de tiempo, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, vendría siendo el siglo presente, y la venida de nuestro Señor es el punto de inflexión para pasar a lo que viene después, que de acuerdo al propio Señor Jesucristo y también al apóstol Pablo, vendría siendo el siglo venidero. Entonces, el siglo presente es lo que Dios corre, digámoslo así, desde la creación del mundo. Luego caemos al final, que vendría siendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el siglo venidero correspondería entonces a lo que sucede luego de la resurrección de entre los muertos y el juicio final. Ese es el sistema natural de la escritura que extraemos de la Biblia propiamente tal. ¿Ok? Perfecto. Entonces eso es lo que estuvimos revisando nosotros durante la semana pasada, hablando justamente del modelo de la Biblia, el siglo presente y el siglo venidero. Entonces, ya habiendo realizado ese breve resumen, vamos a comenzar a hablar de los aspectos generales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin duda alguna, la venida de Cristo es
el momento que más esperamos, que más aguardamos. Todos los cristianos, no solo nosotros en esta época, sino ha sido el deseo de la iglesia de Cristo desde el comienzo, desde que el Señor Jesucristo ascendió. Desde ese momento los propios discípulos anhelaban el regreso de nuestro Señor. Y así ha sido la tónica durante todos estos siglos que han pasado desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y que ahora se encuentra a la diestra del Padre, ¿cierto? Con todo dominio, poder, autoridad, aguardando que el último de sus enemigos le sea sujeto. Este es la muerte. Vamos a verlo más adelante. Cómo es que el último enemigo que le falta por sujetarse a él es la muerte, y ese enemigo se sujetará en su segunda venida. ¿Por qué? Porque la segunda venida da puntapié inicial a la era venidera, que correspondería a la resurrección de entre los muertos. Los que son más antiguos y estuvieron en el discipulado doctrinal deben acordarse de esto, pero vamos a estar piano a piano avanzando. La idea es que sea bien entendible, que sea bien digerible lo que vamos a estar revisando, y obviamente todo conforme a la palabra de Dios. Así que, sin duda alguna, el momento más importante que nosotros como cristianos aguardamos tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Escritura lo menciona. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice: el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es la respuesta del apóstol Juan ante este testimonio de la pronta venida de nuestro Señor. Por tanto, desde la propia Biblia se extrae ese deseo de que el Señor Jesucristo venga. El propio apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, dice Maranata, que significa Cristo viene. El deseo de la iglesia a lo largo de los siglos ha sido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente hemos sido salvados, estamos en un mundo caído, pero esa ansiedad del retorno de nuestro Señor, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, nos debe motivar a vivir vidas piadosas, a vivir vidas que se niegan a su propia naturaleza con el propósito de glorificar a Dios. Y nuestra espera ante la venida de nuestro Señor Jesús no es simplemente una espera nostálgica, sino una espera en función a ocuparse en nuestra santificación. Eso es muy importante. Filipenses capítulo 1, versículo 4 dice que el Señor, o sea, que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel hasta el día de Jesucristo, completarla hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una buena obra en nosotros y esa buena obra va a continuar creciendo. Nuestra vida de santidad va a empezar de forma creciente a acercarse cada día más a el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso concluirá en el día cuando nuestro Señor retorne, vuelva por segunda vez y ocurra lo que vamos a estar viendo más adelante. Así que nuestra espera en este mundo no es una espera simplemente de brazos cruzados, sino ocupándonos en aquello que realmente nos importa, que es nuestra vida en santificación. Por eso, Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, versículos 12 al 13, señalando lo siguiente: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. O sea, estamos esperando, estamos aguardando la esperanza bienaventurada que correspondería a la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, obviamente. Y mientras eso ocurre, estamos negándonos ante los deseos mundanos que están en nuestra naturaleza. Esa es la esperanza de la iglesia. Cristo regresará, pero mientras nos ocupamos en crecer en santidad. Ahora bien, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que son muy importantes, que son básicas, insisto. No voy a estar profundizando tanto durante esta clase, pero sí voy a estar
haciendo alusión a elementos que son imprescindibles a la hora de hablar de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo tiene que ver con el momento en el cual va a pasar esto. ¿Cuándo ocurre la segunda venida? Ahora, de manera general, ya lo revisamos la semana pasada, podríamos decir con certeza que la segunda venida es el punto de inflexión entre la era presente y la era venidera. O sea, este es el punto bisagra para pasar, ¿cierto?, a la era venidera. Pero lo cierto, hermanos míos, es que pese a que ya tenemos ese antecedente, el día ni la hora nadie lo sabe. Y en esto quiero ser enfático, nadie puede decir el día ni la hora de la venida de nuestro Señor. Muchos lo han intentado a lo largo de los años. Los testigos de Jehová, varias veces, si mal no recuerdo, 7 veces en su historia han presagiado el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy han tenido que reinterpretar cada una de esas cosas para no quedar mal. Lo mismo ha sucedido en la historia de lo que se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los Adventistas del Séptimo Día siempre van a negar esto, lo que sucedió, ¿cierto?, con Müller, que fue aquel que señaló la venida del Señor para un día determinado. Esto no sucedió, a esto se le denominó el gran chasco, y de ahí surge, porque dentro de ese grupo de personas que seguían a Müller estaba Elena White, junto con su esposo, y ellos son los que finalmente arman lo que se conoce hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos niegan la unidad o la afiliación con Müller, sin embargo es parte de su historia, es parte de su historia. Ellos estaban ahí, participaron de este movimiento que pretendía saber la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y así sucesivamente varias personas han dicho fechas o años aproximados, algunos han jugado con algunos pasajes que honestamente, hermanos, no tienen nada que ver. Cuando dice, no pasará una generación hasta que todo esto acontezca, es ahí donde algunos dicen, bueno, esa generación se está refiriendo a el resurgimiento de la nación de Israel. Entonces han dicho, sí, bueno, la nación de Israel resurgió en el año 1948, una generación corresponde a 40 años, entonces algunos dijeron, entonces en tal año va a venir el Señor Jesucristo, y no pasó nada. Entonces después, ¿qué hicieron? No eran 40 años una generación, son 80 años entonces. Entonces ahí han ido dilatando y han intentado dar fechas para el regreso de nuestro Señor Jesús. Un pastor por ahí dijo que el Señor Jesús tenía que regresar en el mes de septiembre, porque ahí correspondería a la fiesta de las enramadas. Entonces hace todo un análisis de que no sabe el año, pero tendría que ser en septiembre. Honestamente, todo eso son puras patrañas, no hay ningún antecedente bíblico literal. Lo único que se nos dice es que nadie sabe ni el día ni la hora, y en eso tenemos que ser claro, nadie puede decir eso. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más en esta idea, pero por lo pronto, toda persona que diga el Señor va a venir en esta fecha es un charlatán, es un falso. Y no hay que creerle ni caer en esos jueguitos, ¿ya? El día y la hora nadie lo sabe. Mateo capítulo 24, versículo 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Esto nos habla, ¿cierto?, de una sorpresa, La venida del Hijo del Hombre va a ser sorpresa el momento en el cual este va a suceder. Otro elemento importante lo vemos ahí en Mateo capítulo 25, versículo 13. Dice, velen, pues no saben ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. O sea, no sabemos el día ni la hora, menos el mes. Perfecto, continuamos entonces. Marcos capítulo 13, pasajes que vamos a estar revisando los sermones del domingo, los domingos que siguen, más específicamente ya, pero por lo menos vamos a esbozar algo. Marcos capítulo 13, versículo 32 al 33. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe.
ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Eso le dijo él a sus discípulos, y lo mismo pasa para nosotros el día de hoy. Nadie, hermanos míos, puede saber ni el día ni la hora. Así que toda persona que intente decir un día, una hora, un mes, honestamente, está fuera de foco. Y si dijo eso y no se cumplió, es un falso profeta. Así de sencillo. Y si no se arrepiente, no sé. En fin. Lucas capítulo 12, versículo 40. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. O sea, si algo nos dice la Escritura en cuanto al momento de la venida del Señor, incluso está diciendo que los suyos, sus discípulos, porque aquí estos discursos están siendo entregados a sus discípulos, particularmente. Entonces, los discípulos no iban a saber, no los podrían esperar. Y si los discípulos de ese tiempo no lo podían saber, no podían esperar claramente el momento en el cual el Señor regresaría, evidentemente nosotros tampoco. Así que eso es relevante. Todo aquel entonces que alega saber la fecha de la venida de nuestro Señor simplemente es un gran charlatán. Muchas personas, como lo señalé, han intentado hacer predicciones de la venida de nuestro Señor, pero ninguno le ha apuntado y ninguno le va a apuntar. Ahora, habiendo entendido esto, hay otras cosas que extraemos de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que vamos a intentar responder ¿es inminente la venida de Cristo? Cuando hablo de inminencia, estoy hablando de algo que puede suceder ahora, por ejemplo. Y a lo largo de los siglos es importante notar esto. El cristiano ha vivido en un sentimiento de la inminencia en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propio apóstol Pablo decía, los que hayamos quedado, le dice en primera de Tesalonicenses a los hermanos de Tesalónica, y los que hayamos quedado hasta ese día, no precederemos a los que duermen, sino que seremos transformados, habla. También juntando con lo que señala en primera de Corintios capítulo 15. Entonces, entendiendo eso, el propio apóstol Pablo estaba dentro de su esperanza el hecho de estar en el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice a los corintios también, no queremos ser desnudados, sino revestidos. Y a eso se está refiriendo, a desnudados de su cuerpo, sino revestidos, es decir, que lo que ocurrirá en el momento de la segunda venida de Cristo, que aquellos que estén vivos, los cuerpos serán transformados de corruptibles a incorruptibles. Y esa era una esperanza que el propio apóstol Pablo tenía. Entonces, no podemos negar que en la Biblia hay un sentido de inminencia en cuanto a lo que se refiere a la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan sobre esto. Miren, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice, ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Y cómo vienen los ladrones en la noche? Nadie sabe a la hora que vienen. Y pueden venir en cualquier momento. Esa es un poco la idea que el propio Pablo les representa, ¿cierto? O les dice a los hermanos en Tesalónica. El escritor de Hebreos también hace un énfasis, sobre todo en este pasaje que es súper popular en cuanto a la obligación y responsabilidad que los cristianos tenemos de congregarnos juntos, estar unánimes. Y Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y cuando el escritor de Hebreos está hablando del día, se está refiriendo al día de la venida de nuestro Señor, el día final, el día cuando nuestro Señor retorne. Entonces, vemos cómo los escritores del Nuevo Testamento vivían en este sentido de inminencia. Fíjense lo que dice Pedro acá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes
y de espíritu sobrio para la oración. Y aquí hay un punto importante que vamos a retomar en algún momento. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Está diciendo que ellos, los hermanos a los cuales le está escribiendo, tenían la potencialidad de estar en el día final donde todas las cosas se acabaran. Interesante, ¿ya? Entonces, el cristiano vive en ese sentido o en ese sentimiento de la inminencia del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, se habla de este sentimiento, este sentido de la inminencia de nuestro Señor Jesucristo, del retorno de nuestro Señor. Termina Apocalipsis 22:12 diciendo, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se da cuenta? Entonces, hay varios pasajes que nos muestran claramente el sentido de la inminencia del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por tanto, podríamos nosotros decir, hoy día puede venir el Señor. Hoy día puede venir el Señor. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia ha estado con ese sentimiento de inminencia. Ahora, lo importante en esto es que si lo pensamos súper carnalmente y ligeramente podríamos decir, bueno, pero el Señor nos tiene esperando ya más de 2000 años y todavía no ha regresado. El punto que tenemos que tener claro es que Dios no funciona o no está limitado a nuestro tiempo. Nosotros ciertamente nuestros días son ¿cuántos? 80, 90, en el mejor de los casos, algunos que llegarán a los 99, 100 años, pero nuestros días no son más que eso. Y ya han transcurrido más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Por tanto, es como interesante ver que Él todavía no ha vuelto. Entonces, ¿por qué Él hablaba de inminencia? ¿Por qué Él hablaba de que se acercaba el día? ¿Por qué los apóstoles así lo entendieron? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el Señor o se equivocaron los apóstoles? ¿Por qué razón todavía estamos esperando? Y ahí está el punto que tenemos que comprender, que Dios no se rige bajo las barreras o las limitaciones temporales que nosotros tenemos. Él tiene sus tiempos. Él tiene sus tiempos. Y el tiempo de Dios está en función a sus propósitos eternos, no en función a nuestras expectativas, sino de acuerdo a lo que Él ha establecido en la eternidad. ¿Ok? Entonces, eso es relevante y el propio apóstol Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9. Fíjese lo que dice acá. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Él no tiene la limitación del tiempo o la visión del tiempo que nosotros tenemos. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por tanto, no debemos olvidar esto. Es cierto, se habla de un sentido de inminencia. El Señor Jesucristo viene pronto. ¿Y cuánto más? Si el escritor de Hebreos dijo que el día se acerca, hace más de 2000 años atrás, imagínense cuánto más cerca estamos hoy. ¿Cuánto más cerca estamos hoy del retorno de nuestro Señor? Mucho más cerca desde nuestra perspectiva, desde nuestra línea de tiempo. Por tanto, no tenemos que mirar eso con desesperanza, sino vivir siempre con el sentido del regreso de nuestro Señor. Ahora bien, un punto que tenemos que comprender también y analizar es el hecho de que a veces nosotros estamos pensando en la venida del Señor, y lo cual está bien y maravilloso, pero también hay otro momento importante que puede sucedernos antes que el retorno, que encontrarnos con el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y es que nosotros partamos de este mundo. No olvidemos, el propio apóstol Pablo creía, pensaba que él iba a estar en el momento del retorno de Cristo. Su esperanza era estar vivo, pero el apóstol Pablo murió hace más de 2000 años atrás y el Señor todavía no ha vuelto. Entonces tenemos que entender también que
aunque nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor, entendiendo todo lo que eso significa, porque que el Señor venga implica el establecimiento definitivo de su reino por los siglos de los siglos. Entonces eso es maravilloso y esa es la esperanza de nuestra fe. Por eso es que también el punto número 8 de la oración congregacional cada semana dice, oremos para que el Señor Jesucristo venga pronto y su reino se establezca, porque definitivamente eso es nuestra petición, ese es nuestro clamor, pero también existe la posibilidad de que incluso, aunque Él no venga pronto, nosotros nos encontremos con Él, ya sea que nuestra vida llegue a su final y nos encontremos con Él. Entonces, no solamente debemos vivir una vida santa pensando en que el Señor puede venir en cualquier momento. Yo me acuerdo cuando yo crecí, no sé si le he contado, me imagino que sí a lo largo de estos años algunos ya le he contado, pero yo crecí en un círculo pentecostal. Yo no era creyente, pero mis padres lo eran y iba a la iglesia de mis padres y yo escuchaba las predicaciones en oportunidades cuando se hablaba de estos temas y también cuando se hablaba del regreso del Señor Jesucristo. Y el pentecostalismo tiene la visión del dispensacionalismo, pero clásico, digámoslo así, con unas modificaciones bien particulares. Y me acuerdo que los predicadores decían, si el Señor Jesucristo viene esta noche, tú te vas a quedar pegado aquí, no te vas a ir con Él porque estás viviendo en pecado. Entonces, eso generaba miedo en la hermandad. Eso generaba miedo. ¿Por qué? Porque decían, si el Señor viene, yo me voy a quedar y voy a tener que vivir lo que la escatología popular enseña, la tribulación, 7 años de persecución. Entonces, como que los hermanos se asustaban cuando el predicador decía eso. No, porque nadie quería quedarse luego de la venida del Señor. Entonces, bueno, eh, no tenemos que tener miedo a eso, porque vamos a ver más adelante que en rigor no es tan así como popularmente se cree. Pero lo que sí tenemos que saber es que incluso, aunque el Señor Jesucristo no venga pronto, probablemente nosotros nos encontremos con Él cara a cara luego de nuestra muerte. Entonces, incluso puede ser hasta más cercano el momento de nuestra muerte que el momento de la venida del Señor. Puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Lo importante es saber y tener la certeza y vivir en esa inminencia del retorno del Señor. Pueden ser 1000 años más, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora, pero cuando el perfecto plan de Dios se cumpla, todo esto va a suceder. Ahora, hemos hablado de la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero, amados, no podemos olvidar que bíblicamente, hay otros pasajes que también nos hablan de algunas cosas que deben ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez muchos de ustedes tienen la noción popular donde hay algunos maestros que dicen no falta que se cumpla nada para el rapto, para el arrebatamiento, no falta que se cumpla nada en cualquier momento. Pero vamos a ver más adelante que uno de los grandes problemas que existe dentro de esta escatología popular, conocida como el dispensacionalismo, está un problema que ellos dividen la venida de Cristo en 2 etapas. Ellos creen que Cristo viene, pero no viene, sino que se queda en el aire, se lleva a su iglesia y se va. Y luego, después de 7 años, Cristo vuelve por segunda vez. Eso es lo que la escatología popular enseña, en su mayoría, ¿ya? Pero vamos a ver la próxima semana más adelante que no hay diferencia entre eso que ellos llaman el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Es el mismo evento. Pero me estoy adelantando a eso simplemente para poder decir que la venida de Cristo, conforme a lo que la Escritura señala, es inminente, pero también la propia Escritura señala que hay cosas que deben suceder antes de la venida del Señor. Y vamos a, por lo menos, mencionar a 6 cosas que deben pasar antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? 6 cosas que deben suceder antes de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, la predicación del Evangelio a todas las naciones.
Eso vamos a estar revisando cada uno de estos puntos con pasajes que nos muestran eso. También, antes que venga el Señor por segunda vez, debe ocurrir la gran tribulación. En tercer lugar, la aparición de falsos profetas haciendo señales y milagros. En cuarto lugar, señales en los cielos, señales en los cielos, como señala o profiere el propio Señor Jesucristo en su enseñanza en el Monte de los Olivos. Quinto lugar, la venida del hombre de pecado, también conocido como el hombre de iniquidad, ¿cierto? El apóstol Juan le llama el anticristo, literalmente. El Apocalipsis se le denomina la bestia, y el falso profeta, particularmente el falso profeta. Y ya más adelante vamos a ir desgranando todas esas cosas, así que que no le dé ansiedad, pero por lo pronto mencionarlo. Y también la salvación del remanente de Israel. Por lo menos esas 6 cosas deben suceder antes que ocurra la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar revisando los pasajes que nos hablan de esto. Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13, 10. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra ahí el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos en Marcos capítulo 13, versículo 10. O sea, antes de la segunda venida, tiene que ocurrir que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Marcos capítulo 13, versículo 7 al 8. Fíjese, cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. ¿Se da cuenta? Habla de un momento de dolor, ya un momento de destrucción, ¿cierto? De guerras entre naciones. También terremotos, cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿ya? Por tanto, más adelante podríamos incluso concluir que algunas de estas situaciones han sucedido ya o siguen sucediendo. Pero aquí por lo menos estamos claros que esto es solo el comienzo de los dolores que va a dar a luz el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 13, versículo 22, la aparición de falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible, a los escogidos. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos también cómo es que es necesario la aparición de falsos cristos, de falsos mesías, hombres que van a decir, yo soy Jesús, yo soy el Cristo reencarnado. Hace unos años atrás murió el que era, se supone, Jesucristo hombre, se llama José Luis de Jesús. Y también, bueno, en Suecia creo que hay un Mesías, en Brasil hay otro que se cree Jesús, la reencarnación de Jesús. Bueno, el propio líder eh, de los, como ellos le llamaban los Rastafari, no sé si conocen esa visión. Rastafari no es solamente una música, el reggae, sino que es una cultura mesiánica. Ellos creen en un rey de Etiopía que vendría siendo la reencarnación de Jesucristo. O sea, han habido a lo largo de los años, se han manifestado, han aparecido personas diciendo que son Cristo. Esto de alguna manera ha ocurrido ya antes. Pero aquí dice cosas interesantes, dice señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Bueno, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30. Habla del tema de la tribulación, ¿ya? Y las señales en el cielo. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta? O sea, después de la tribulación
señales en el cielo y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, esas cosas deben suceder antes que el Hijo del Hombre venga sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, aquí ya hemos visto que hay cosas que deben suceder antes de la venida del día del Señor. Fíjese lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda epístola. Él dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 10, versículos 1 al 10. 2, perdón, versículos 1 al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, fíjese ahí, está claro. Yo, honestamente, cuando hablemos del tema particular del momento de la venida de Cristo, y nos concentremos más precisamente en esto con mayor detalle, uno de los pasajes más claros es este, hermanos. No olvidemos que una de las premisas hermenéuticas o interpretativas más importantes es que los pasajes claros interpretan los pasajes oscuros, ¿ya? O sea, los pasajes que son difíciles de comprender, los vamos nosotros a comprender en función a los pasajes que son literales, claros, ¿cierto? Y este es uno de los pasajes más claros en función a la segunda venida de Cristo, a la venida de nuestro Señor. E incluso habla de nuestra reunión con Él. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es un solo evento, por eso tiene una conjunción, un y. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Un solo evento, dos cosas que suceden y convergen en el mismo momento. Les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. Fíjese ahora, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, el día del Señor es lo mismo que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo de una manera sumamente clara en estos pasajes. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero, fíjese, o sea, el Señor no va a venir de nuevo en su segunda venida, el día del Señor, nuestra reunión con Él, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, primero va a aparecer el anticristo y el final del anticristo, de este hombre de pecado, como se conoce acá, ¿qué va a suceder? Va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. O sea, la aparición del hombre de pecado es una manifestación de que está pronto el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el momento final del hombre de pecado será precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Continúo. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este pasaje solamente estoy manifestando esto, no voy a profundizar más allá ahora cada uno de los detalles que están acá, porque como les dije, vamos a estar cada vez más profundizando en estas temáticas. Ahora simplemente son aspectos generales los que quiero manifestarles, ¿ok? Entonces vemos este pasaje como menciona que el Señor o el día del Señor no va a venir primero sin que se manifieste el hombre de pecado y todo ello. Entonces ya hemos visto que hay varias cosas que deben suceder antes del día del Señor.
También otro punto importante que mencionamos, que fue nuestro sexto punto, es la salvación del remanente de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Hermanos, esto es súper sencillo. Hoy por hoy, el Israel nacional, digamos, está enceguecido, no cree en Cristo. Pero al finalizar esta era, muy cerca de cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber un avivamiento de parte del Israel nacional, y no todos, sino un remanente. El propio Romanos 11 habla de un remanente. No es que todos los israelitas de ese tiempo van a salvarse, pero un gran remanente se va a salvar. Va a volver su mirada al Señor y van a reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías que estuvieron esperando por tanto tiempo, que ya vino y que va a venir por segunda vez. Va a haber, digamos, un retorno más masivo al Señor de parte de los israelitas. Y eso es una señal también de que nuestro Señor Jesucristo va a estar muy pronto, va a estar a las puertas. Entonces, todos estos elementos que he mencionado son elementos que la propia Escritura señala que son necesarios para que el día del Señor llegue, para que la segunda venida de Cristo tenga ocasión. Entonces, lo repito, la predicación del Evangelio a todas las naciones, la gran tribulación, los falsos profetas haciendo señales y milagros, las señales en los cielos, la venida del hombre de pecado y la salvación del remanente de Israel. Estas cosas por lo menos tienen que suceder antes que el Señor Jesucristo venga nuevamente. Entonces, nos encontramos con una disyuntiva, nos encontramos con una tensión. ¿Por qué? Porque hay varios pasajes que dicen que la venida es inminente y hay otros que nos dicen que, tranquilo, hay algunas cosas que deben suceder. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la tensión? Esa tensión que existe entre la inminencia y también las cosas que tienen que suceder antes de la venida. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que entender es que, habiendo reconocido esta tensión, el sentido de inminencia y el hecho de que hayan cosas que tengan que suceder primero no quitan, no se anulan mutuamente. Porque como ya lo dijimos, el tema del tiempo desde la perspectiva de Dios no es finito. Dios tiene sus momentos, Él tiene sus tiempos. Por tanto, nosotros debemos vivir en esa tensión de que claramente el Señor está a las puertas. Ahora, todas estas cosas que he mencionado, estas 6 cosas que he mencionado, pueden suceder súper rápido, súper rápido. O sea, no se requiere de tantos años porque ya han pasado. Incluso hay muchos autores, muchos teólogos que dan muchas de estas cosas por pasadas ya. Por tanto, solamente quedarían algunas cosas muy puntuales que tengan que suceder para que se dé la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, el tema de resolver esto no nos tiene que complicar, porque podemos vivir con el sentido de inminencia del retorno del Señor Jesucristo, o sea que Él está pronto a venir, tenemos que vivir con esa expectativa, pero también tenemos que saber que hay cosas que deben suceder primero para que esto pase, ¿ya? Ahora, Wayne Grudem, un teólogo bautista, hace la siguiente afirmación con respecto al momento de la segunda venida de Cristo, y yo suscribo a esta definición que él hace. Fíjese, es por lo tanto poco probable, pero ciertamente posible, que Cristo podría regresar en cualquier momento. Fíjese bien en eso. Es por lo tanto poco probable, pero ciertamente posible, que Cristo podría regresar en cualquier momento. Es poco probable por lo que les dije, todas las cosas que tienen que suceder,
pero es posible porque Dios podría generar que todas estas cosas que aparentemente faltan pasen muy rápido y sucedan en una semana, en 2 días, no sé. Entonces, que hayan cosas que todavía no se cumplan, no significa que quede tanto tiempo para adelante y no estemos con esa esperanza bienaventurada. No, el cristiano está con el sentido de la inminencia del retorno del Señor. Entonces, eso es lo que quiero dejarles en la mente y en el corazón. Que hayan cosas que todavía no veamos que se cumplan, que son condiciones para que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, no tienen que ser un impedimento para decir, no, si falta harto para que el Señor vuelva. ¿Ok? No, porque esas cosas que hacen falta podrían suceder muy rápidamente, tan rápidamente que frente a nuestras narices podríamos estar, ¿cierto? A las puertas del retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Por lo tanto, es poco probable, pero ciertamente posible, que Cristo podría regresar en cualquier momento. Ahora, eso es lo que la Escritura habla. La Escritura habla de la venida de Cristo. Yo me di el trabajo de revisar el Nuevo Testamento completo, por lo menos me faltaron los Evangelios y Apocalipsis, pero entre ayer y hoy día lo estuve leyendo entero. Y todos los versículos que hablaban sobre la venida del Señor Jesucristo. Y hermanos, volví a convencerme una vez más, porque ya he leído la Biblia muchas veces, pero volví a convencerme una vez más que la venida de nuestro Señor Jesucristo es un solo evento. Un solo evento. No hay dos eventos distintos. Los hermanos dispensacionalistas tratan de responder esta tensión entre la inminencia y las cosas que tienen que pasar generando dos eventos distintos. Ellos dicen que el arrebatamiento de la iglesia sucede primero y 7 años después viene la segunda venida. Pero vamos a ver que eso es realmente un tema que no está en la escritura. O sea, yo tengo que forzar eso, tengo que meter esa idea en los textos para que me calcen de esa forma, porque haciendo una lectura llana, histórico, literal y gramatical como debe ser, honestamente no hay cómo meter esos pasajes ahí y hacer una diferenciación entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Son el mismo evento. Cuando el Señor viene por segunda vez, ocurre nuestro encuentro con el Señor. O sea, de ninguna manera yo estoy diciendo que no hay arrebatamiento, y eso ya lo enseñé hace un año atrás, creo, tal vez, que arrebatamiento es bíblico. Ese momento de la reunión en la cual los creyentes tendremos, los creyentes que estén vivos hasta la segunda venida de Cristo, van a encontrarse con el Señor, y eso se habla que seremos arrebatados, eso sucederá. O sea, nadie puede decir, bíblicamente hablando, que el arrebatamiento no existe. El arrebatamiento existe. El punto es cuándo ocurre eso. Y los hermanos dispensacionalistas, la escatología más popular, dicen que eso ocurre, pero que después hay 7 años, como que Cristo viene en 2 etapas. La segunda venida serían 2 etapas. La primera venida vendría siendo el arrebatamiento, dicen ellos, y la segunda venida sería la segunda venida. Entonces, es como raro pensarlo así, porque honestamente todos los pasajes, e incluso, vamos a verlo la otra semana, pero incluso las palabras griegas que se emplean para referirse a venida, que son por lo menos 3, son palabras intercambiables para cuando se habla de la reunión de los santos con Cristo, la resurrección de entre los muertos, y también toda esta destrucción que se da y que explica nuestro Señor ahí en el discurso del Monte de los Olivos. Por tanto, honestamente, no hay 2 etapas. No hay 2 etapas. No hay una venida primero por su iglesia y una venida después con su iglesia. No, no lo hay. Vamos a estar viéndolo más profundamente la próxima semana, si Dios así lo permite, pero
Por lo pronto, quería dejar de manifiesto y responder esas preguntas de una manera bien general en cuanto a la venida del Señor. Primero, ¿cuándo va a ser? Y también el segundo punto importante, el punto de la inminencia de la segunda venida de Cristo, en función a aquellas cosas también que la propia Escritura señala que deben acontecer previo a el retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, para terminar definitivamente con esta era y dar lugar al siglo venidero, a la era venidera en la eternidad, donde recibiremos, ¿cierto? Por gracia de Dios, recibiremos la promesa de la vida eterna de una manera ya completa. Hoy ya disfrutamos de la vida eterna en un sentido limitado, podemos comenzar a conocer a Dios, conocer al Padre y a Jesucristo, quien Él envió, pero allá, como dicen los autores del Nuevo Testamento, le conoceremos como Él nos conoce. Eh, Seremos manifestados como Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Así que solamente eso es lo que quería comentarles durante esta noche, y vamos a estar, Dios mediante, las próximas semanas avanzando y profundizando más en esta temática. Así que eso, amados,